Imagina que alguien así camina por tu barrio. Saluda, sonríe, regala caramelos y nadie, absolutamente nadie, imagina lo que hace cuando desaparece del mapa. Durante años, fue visto como un hombre común, pero escondía uno de los secretos más perturbadores de Latinoamérica. Hoy, ¿en la realidad lo supera? Conoceremos el caso de Luis Alfredo Garavito. Algunos lo conocen como la bestia, otros como el monstruo que aterrorizó Latinoamérica. ¿Qué lo llevó a cometer actos tan terribles? Y lo más perturbador, ¿la justicia actuó como debía? Quédate hasta el final para conocer un caso que te va a helar la sangre. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el pequeño municipio de Génova, en el departamento colombiano de Quindío. Desde sus primeros días, la vida no fue amable con él. Su hogar estaba lejos de ser un lugar seguro. Era un ambiente cargado de agresividad, carencias y gritos. Su padre era conocido por ser un hombre extremadamente estricto, con episodios de violencia que marcaron no solo a Luis, sino también a sus hermanos. En lugar de recibir afecto, el niño creció escuchando amenazas. En lugar de juegos, vivía entre castigos. Su madre, por su parte, era una figura ausente emocionalmente, inmersa en sus propios conflictos, sin herramientas para proteger a sus hijos de aquella rutina desgarradora. Desde pequeño, Garavito mostraba señales de retraimiento. Le costaba comunicarse con otros niños, se aislaba y evitaba el contacto visual. Sufría de tartamudez, lo que provocaba burlas en la escuela. Con el tiempo, sus reacciones se volvieron más erráticas. No respondía con palabras, sino con actitudes cada vez más inquietantes. Durante sus primeros años escolares, tuvo múltiples cambios de institución por problemas de conducta y bajo rendimiento. Algunos docentes recuerdan su mirada evasiva, otros su actitud desafiante. Pero en una sociedad empobrecida, donde lo urgente le ganaba a lo importante, nadie supo o quiso ver lo que estaba creciendo detrás de esa mirada nerviosa. A los 10 años ya empezaba a escaparse por las noches. Se le veía deambulando solo, sin rumbo. Y lo que parecía una simple rebeldía infantil era, en realidad, un grito de auxilio silencioso, uno que nadie escuchó. A los 12 años, Garavito comenzó a huir de casa durante semanas enteras. Dormía en estaciones, en callejones y en los techos de casas abandonadas. Sobrevivía mendigando, y fue en esos años cuando se expuso a situaciones traumáticas que terminarían marcándolo para siempre. Imaginarán por dónde va la cosa, ¿verdad? Fue en la calle donde descubrió la ley del más fuerte, el poder de manipular y la facilidad con la que algunos adultos ignoraban el sufrimiento ajeno. Durante su adolescencia se volvió más conflictivo, más solitario, pero también más hábil para disimular. Aprendió a usar su voz amable para generar confianza, a vestir de forma correcta para pasar desapercibido, y detrás de esa imagen aparentemente dócil comenzó a gestarse algo mucho más oscuro. En sus últimos años como adolescente, comenzó a consumir alcohol con frecuencia. Decía que lo ayudaba a calmar su mente. En realidad, le servía para apagar los pensamientos recurrentes que ya empezaban a invadirlo. Fantasías confusas, deseos de poder, de control y una creciente obsesión por la infancia que él sentía que le habían arrebatado. Cuando cumplió 18 años, ya era un joven inestable emocionalmente, con una historia personal desgarradora y un mundo interior lleno de sombras que nadie había querido explorar. Después de su turbulenta infancia, marcada por el abandono, el maltrato y una vida errante, Luis Alfredo Garavito buscó refugio en lo que muchos llamarían una vida normal. Pero lo que parecía un intento de reconstrucción, en realidad, sería el escenario perfecto para ocultar todo lo que llevaba por dentro. Ya en su juventud, rondando los 20 años, Garavito comenzó a trabajar en distintos oficios. Era vendedor ambulante, ayudaba en almacenes, incluso participó en campañas políticas. Se movía con soltura, hablaba con todos y aunque muchos lo encontraban algo extraño, nadie sospechaba lo que realmente se escondía detrás de su comportamiento amable. Fue en esa etapa cuando conoció a una mujer, una madre soltera con un hijo pequeño. El vínculo se formó casi por accidente. Garavito ofreció ayuda, se mostró atento y respetuoso. Y con el tiempo, comenzó una relación con ella. Sí,
Luis Alfredo Garavito estuvo en pareja y vivió como una figura paternal durante un tiempo. Es difícil imaginarlo, pero el mismo hombre que más tarde sería señalado por uno de los crímenes más perturbadores del continente, una vez fue llamado papá. Durante esta etapa, convivió con ellos por años. Participaba en las actividades del hogar, colaboraba con las tareas del niño e incluso salía a pasear con la familia. Quienes lo conocían hablaban de él como un hombre raro, pero no peligroso. Su imagen era la de un sujeto reservado, humilde, que vivía el día a día sin generar conflictos. Pero detrás de esa fachada, algo comenzaba a hervir lentamente. Aunque vivía con esta mujer y su hijo, no tenía una vida emocionalmente estable. Su carácter era volátil, sus cambios de humor repentinos y su relación con la figura de autoridad era compleja. Si bien nunca fue denunciado durante esa época por agresiones, muchos de sus allegados lo describían como alguien que a veces se transformaba. Además, no lograba mantener empleos estables. Cambiaba constantemente de lugar, tenía deudas, problemas con el alcohol y un comportamiento errático que fue aislándolo poco a poco. A pesar de todo esto, logró mantener su relación durante varios años, hasta que, un día, desapareció sin dejar rastro. Su pareja jamás supo la razón real, simplemente se fue. Alegó tener que buscar trabajo en otro lado, pero en realidad, Garavito ya estaba planeando un cambio radical. Necesitaba libertad total, autonomía, un lugar donde nadie lo conociera. Fue entonces cuando comenzó a deambular por diferentes ciudades de Colombia. Viajaba con lo justo, cargando siempre una mochila con algunas pertenencias. Su vida era itinerante, impredecible, y en cada ciudad a la que llegaba repetía el mismo patrón. Se mostraba cordial, buscaba empleos temporales y rápidamente se ganaba la confianza de los vecinos. Cada nuevo pueblo era una oportunidad, una nueva máscara, un nuevo disfraz. Lo más inquietante es que durante ese tiempo ya había comenzado a experimentar impulsos cada vez más peligrosos. Según sus propias declaraciones posteriores, empezó a seguir niños por las calles, observarlos desde lejos y tomar nota de sus rutinas. Pero aún no se animaba a actuar. No del todo. No todavía. Estaba perfeccionando su método, esperando el momento exacto. Algunos psicólogos forenses coinciden en que la etapa en la que intentó llevar una vida normal fue clave para desarrollar sus técnicas de manipulación. Saber qué mostrar y qué ocultar, qué decir y cuándo callar. Cómo adaptarse para no despertar sospechas. Y cuando sintió que había dominado esa parte, dio el paso siguiente. Como ya lo hemos visto en casos anteriores, cada historia tiene un punto de no retorno. El momento exacto donde alguien cruza una línea invisible y ya no puede volver atrás. En Garavito, ese punto llegó a comienzos de los años 80. Tenía poco más de 20 años. Se presentaba como un hombre amable, servicial, incluso simpático para algunos. Había trabajado en tiendas, en campañas políticas, en ferias, siempre en contacto con personas, siempre fingiendo una máscara que escondía su verdadero mundo interno. Vivía en una rutina errática, cambiando de ciudad, sin vínculos estables. Nadie sabía mucho de él, y eso le convenía. Pero dentro de su mente, el caos estaba tomando forma. Desde hacía tiempo, sentía un impulso que no podía controlar. Un deseo oscuro, silencioso, que lo perseguía por las noches y lo envolvía como una neblina. Él mismo decía que luchaba contra una voz interior, una especie de sombra que, según él, lo empujaba, lo incitaba, y un día no luchó más. Fue en una zona humilde, como tantas otras, un lugar donde la presencia de niños en las calles era común, donde las autoridades brillaban por su ausencia y donde la confianza aún existía entre vecinos. Garavito se acercó con su tono amable, su voz suave y su discurso manipulador. Tenía práctica. Sabía cómo hacerlo. El niño tenía apenas unos años.
Nadie sabe con exactitud si fue elegido al azar o si lo había observado durante días. Lo cierto es que lo abordó con una excusa sencilla, ofreciéndole una supuesta ayuda y una invitación a conseguir algo de comer. Era un truco que ya había ensayado y funcionó. Lo llevó a un sitio apartado, lejos de todo. Y allí, la oscuridad se manifestó. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. Solo el silencio y una escena que marcaría el inicio de algo mucho más aterrador. Según investigaciones posteriores, ya venía practicando situaciones límite, acosando y vigilando. Incluso había intentado abordar a otros niños antes, pero se había detenido. Esa vez, no lo hizo. Después del hecho, Garavito desapareció del lugar. Cambió de ciudad. El niño fue reportado como desaparecido. Pero como tantos otros en Colombia en esa época, su caso se perdió entre los expedientes, entre la burocracia y entre el olvido. En su mente, aquello le dio poder. Sentía que por fin había hecho algo que nadie podía quitarle. Algo que lo convertía, según sus propias palabras, en alguien distinto. Y aunque durante un tiempo logró contenerse, la semilla ya estaba plantada. Años más tarde, confesó que después de ese primer ataque, comenzó a revivirlo mentalmente cada noche. Como una película, escena por escena. Decía que lo ayudaba a dormir, pero en realidad lo estaba preparando. Lo estaba reprogramando para volver a hacerlo. Con más control, con más precisión y con más oscuridad. Lo más perturbador de todo es que pasaron varios años hasta que volvió a actuar de forma sistemática. Tiempo durante el cual perfeccionó su estrategia, modificó su comportamiento en público y planeó hasta el más mínimo detalle para no ser atrapado. Lo que pocos saben es que durante ese periodo, Garavito empezó a estudiar las rutinas de los lugares a los que iba. Paradas de autobuses, escuelas y ferias populares. Observaba, analizaba y planeaba. Como si ya supiera que su destino no era la reinserción social, sino algo mucho más oscuro. Ese primer crimen fue el inicio de una de las historias más aterradoras de América Latina. Un punto sin retorno, donde ya no existía la duda, solo el impulso, solo la necesidad. Durante años, la policía no lograba conectar los casos, hasta que el horror empezó a repetirse demasiado seguido. Siempre las mismas señales, siempre el mismo vacío. Garavito, lejos de ser el hombre común que muchos pensaban conocer, vivía una vida marcada por la doble moral. Si bien se integraba perfectamente en las comunidades donde se asentaba, había algo oscuro, casi imperceptible, que lo guiaba. Cada vez que se sentía invisible en su entorno, era cuando más buscaba salir de su anonimato, su vacío. Durante ese periodo, Garavito pasó por varios pueblos y ciudades en Colombia, siempre con el mismo patrón. En cada uno de estos lugares, hacía el esfuerzo de ser uno más, el hombre tranquilo, el que ayudaba con las tareas, el que siempre tenía una sonrisa lista para los demás. Pero dentro de él, algo estaba quebrado. El hombre que todos veían como un trabajador temporal se convertía en alguien completamente distinto en las sombras. En estos años de viajes y trabajo, Garavito cometió al menos una serie de crímenes, pero en su mente aún no eran suficientes. Había probado la sensación de controlar a sus víctimas, de someterlas sin que nadie lo notara. Sin embargo, no era el estilo que lo saciaba del todo. Algo dentro de él necesitaba más. Garavito comenzaba a ver las oportunidades en los momentos más cotidianos. Los niños que jugaban en la calle, los que iban a la escuela, los que caminaban con su mamá por los parques. Se sentía atraído por su vulnerabilidad, por su confianza en la vida. Pero lo más inquietante de todo era cómo elegía a sus víctimas. A diferencia de otros depredadores, Garavito no era impulsivo. Él estudiaba a sus víctimas, observaba sus rutinas y sus movimientos. Sabía que tenía que ser cauteloso, que cada paso debía ser calculado.
El impostor sabía cómo pasar desapercibido. Lo que comenzaba como un impulso se transformaba en un proceso que iba más allá de un simple secuestro. Se convirtió en un juego, y el control que ejercía sobre cada niño que tomaba lo llenaba de una falsa sensación de poder. Pero lo que él no sabía, lo que no podía prever, es que en ese camino de mentiras y engaños comenzaba a acercarse su caída. Lo que no podía ocultar, por más que lo intentara, era la sensación de que alguien podría descubrir la verdad. Sabía que un día una de sus mentiras o alguna de sus víctimas lo delataría, y el verdadero rostro del impostor se vería expuesto ante la sociedad. Y ese momento no tardó mucho en llegar. Fue en ese mismo periodo en el que cometió sus crímenes más horribles, cuando los indicios de su inevitable caída comenzaron a acumularse. Poco a poco, las piezas se iban colocando en su contra. Durante años, había logrado mantener su verdadera naturaleza oculta a plena vista. Como un hombre tranquilo, respetuoso y aparentemente inofensivo, no levantaba sospechas en las comunidades donde vivía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su sed de poder y control sobre sus víctimas lo empujó a cometer crímenes aún más audaces. Todo comenzó a desmoronarse cuando un pequeño error develó el velo de la mentira que había construido alrededor de sí mismo. En 1999, una de sus víctimas logró escapar. Este niño, tras ser secuestrado, logró huir de Garavito, quien lo había mantenido cautivo por varios días. Aunque el niño estaba traumatizado, logró recordar algunos detalles cruciales sobre su captor: una descripción física, un lugar donde lo había mantenido y hasta el tipo de ropa que Garavito usaba. El niño, aterrorizado pero valiente, logró contar su historia a la policía, aunque con detalles vagos. Las autoridades, inicialmente, no sabían cómo relacionar ese caso con los otros desaparecidos, pero el hecho de que un niño hubiese escapado de las manos de Garavito empezó a levantar las primeras alarmas. Garavito, quien ya se encontraba nervioso por la creciente presión policial, cometió un error fatal. Fue detenido cuando intentaba interceptar a otro niño en una calle solitaria. Las autoridades, siguiendo su rutina diaria de vigilancia, lo arrestaron rápidamente, sin que él pudiera escapar. Al principio, negó todo vínculo con los crímenes. Sin embargo, durante el interrogatorio, sus respuestas vacilaban y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Con el tiempo, su fachada se desmoronó y finalmente confesó sus crímenes, admitiendo con frialdad y desdén los horribles detalles de lo que había hecho. En 2001, Garavito fue declarado culpable de varios cargos. Su sentencia total fue de 1.853 años y 9 días de prisión. Pero debido a la Constitución colombiana, la pena máxima permitida en ese momento era de 40 años. Además, recibió beneficios por colaborar con las autoridades y ayudar a ubicar los restos de varias víctimas, lo que redujo la pena de 40 a 25 años de prisión, lo que haría que en 2025 saliera en libertad. Sí, el hombre que cometió los crímenes más atroces de la historia reciente de Colombia podía salir libre algún día. En 2023, Garavito fue internado en una clínica penitenciaria. Sufría de leucemia y de complicaciones derivadas de una cirugía ocular. El 12 de octubre de 2023, a los 66 años, murió en el Hospital La Ribera, en Valledupar. Luis Alfredo Garavito no fue solo un criminal, fue un espejo incómodo de lo que puede pasar cuando nadie mira, cuando nadie escucha y cuando nadie actúa. ¿Crees que su castigo fue suficiente? ¿Qué hubiese pasado si Garavito salía en libertad? La última palabra la tienen ustedes. Si te ha intrigado el misterio de Luis Alfredo Garavito, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido de crímenes reales y misterios sin resolver. Además, te invito a que le eches un ojo al resto de videos de nuestro canal, ya que hemos tratado casos de asesinos seriales tan fascinantes como aterradores. Y si querés apoyar aún más este proyecto,
Ahora podés hacerte miembro del canal y acceder a contenido exclusivo, adelantos especiales y otras sorpresas pensadas para las mentes más curiosas. Una vez más, y como ya es costumbre, infinitos son los casos, y sé que a ustedes les gusta mucho la ficción, pero como siempre, la realidad lo supera. Hasta la próxima.